Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a este sancocho con una nueva perspectiva. ¿Qué hay, Manu? ¿Cómo estás, Iron? Bien, bien. Hoy desde la Casa de la Cultura del municipio de Convención. Sí, señor. Biblioteca Sesquicentenario. Aquí estamos para conversar, para hablar de esto tan importante que son los libros. ¿Cómo ha sido tu relación con los libros, Manu? Mi relación con los libros ha sido una relación bastante intensa y yo creo que desde la primera juventud. Por eso voy a mencionar algunos libros que tienen que ver con ese momento histórico personal. ¿Y cómo conectaste con los libros? ¿Quién fue la primera persona que te mostró un libro, que te hizo adentrarte a ese mundo de lo que significa la literatura? Yo creo que, tengo 3 personas que me han recomendado libros. La primera se llama Ana Matilde Usechi, trabajó aquí, esposa del ya fallecido Esteban Manzano. La segunda persona también ya falleció, es Edilma Solano, la mamá de nuestro amigo Jorge Andrés Angarita, que nos sigue también. Ella me prestó un libro que creo que fue uno de los libros que a mí me capturaron, aunque no es de los favoritos, pero de los que me capturó, que fue El Anatomista. Y un tercer amigo que me ha regalado libros, Ricardo Giraldo, que espero también escuche y siga el podcast. Bueno, de esa forma iniciamos este espacio de diálogo y para darle apertura, como siempre, a nuestro programa, pues vamos a la noticia insólita. Antes me veía yo en serios problemas, Manu, porque conseguir una noticia insólita era desafiante, pero hemos estado en una bonanza de noticias insólitas que esto no va a parar nunca. Dice así: el nuevo alcalde de Cartagena solicitó un exorcismo en su oficina antes de ocuparla. Dice él, estuvo un demonio. No hay forma de entrar a ese despacho, a ese escenario del Palacio de la Aduana, hasta que la Iglesia Católica no me ayude con un plan de exorcismo para la sede. Eso hay que exorcizarlo y no estoy mintiendo ni exagerando. Vaya, eso es bastante inquietante, porque yo creo que lo que pasa es que después de que uno ve a veces al fiscal Barbosa haciendo sus performances últimamente, ya este tipo de cosas ya uno no le digamos que no lo asombran, ¿cierto? Este tipo de expresiones y pero yo creo que hay algo muy interesante de fondo, ¿no? Y es como el argumento, ¿no? No voy a entrar a ese lugar porque allí está habitado por el mal, ¿cierto? Yo no sé dónde quedaron las clases de física, ¿cierto? Y la física tiene un principio, y es el principio de la impenetrabilidad de los cuerpos, ¿no? Donde hay un cuerpo no puede haber otro. Pues ya nos estamos dando cuenta que el nuevo mandatario, que dice odiar tanto a su predecesor, pues actúa de formas muy similares, porque ya comenzó a ser polémico al decir este tipo de cosas. Y bueno, esperamos que le vaya muy bien con el tema del exorcismo en el despacho municipal. Por ahora, hablemos de libros, y en los libros también habitan diferentes espíritus. ¿De qué forma llegamos a los libros? Ya lo veníamos conversando, Manu, pero también ¿cuáles son las formas en las que esos libros cambian nuestra perspectiva? Porque es claro que los libros, y que ese es nuestro tema del podcast de hoy, cómo los libros nos cambian, cómo los libros nos marcan. Pensaba en algo con esta tarea de la búsqueda de libros, Manu, y era que a veces hablar de un libro que te marca totalmente es complejo. Hay partes de los libros que nos marcan, hay frases, hay un autor clave, hay un personaje con el que conectamos. Entonces, en su totalidad sería más bien difícil, a menos que uno escriba su biografía y su autobiografía, naturalmente. Pero hay libros que nos llegan, que nos atrapan, que cambian nuestra perspectiva. ¿Cómo te ha ido con ese ambiente transformador de la literatura? Sí, yo tuve una conversación con un amigo hace poco sobre el tema del video y los libros, ¿no? Entonces me decía que por YouTube se puede aprender mucho. Sí, efectivamente, por YouTube se puede aprender mucho, pero hay una diferencia entre el video y el libro. Y es que el video te lo da todo en un marco. Es decir, usted no se escapa de allí, se lo da todo. El libro no. El marco del libro se extiende, es más plástico, porque el libro, como es a partir de la escritura y por tanto de la palabra articulada en la imaginación,
la amplitud del horizonte cambia, la posibilidad de percibir la realidad cambia completamente. El video te deja el marco, es cierto, te deja y te puede enseñar, pero el libro te regala no solamente el marco, sino que te regala fronteras del marco. Yo creo que eso es lo interesante del libro. Estaba pensando que, bueno, podemos hacer otro episodio, yo creo que nos va a tocar, sobre las películas, sobre los documentales, porque claro, esta también es una buena herramienta. Es decir, a veces se acude a un endiosamiento del libro, como que el libro es la verdad, y está muy bien. Yo creo que los libros son muy importantes en la vida de cada uno de nosotros, y nuestros oyentes también tendrán sus libros favoritos. Pero hay otras maneras también de conectar con la vida, con expresiones como son las películas y los documentales. Pero como ahora se trata de hablar de los libros naturalmente y de contar nuestras historias a partir de los libros, pues bueno, ¿qué tal si comenzamos este listado de libros que hemos seleccionado para narrarnos a nosotros mismos? Porque si algo tiene el libro también es que es una forma de contarnos, y así como el autor se cuenta en su vida, uno se va contando a sí mismo. ¿Cuáles son los libros, Manu, que has seleccionado para hoy? Si los has hecho en ranking o si más bien vas a hablar de tus experiencias con ellos. Ha sido un ejercicio muy complicado, muy difícil, porque en verdad han sido muchos los libros pero yo hice una especie como de selección de 5 principales, y lo puse como en el del número 5, como no del menos importante, todos son muy importantes, pero sí como del momento histórico más reciente. Yo creo que lo organicé como en tema cronológico. Bueno. Y sobre todo como el impacto que han hecho los libros en uno en ese momento histórico, ¿cierto? Yo creo que incluso podría hacer el ejercicio hasta fechas para poder conectarme incluso con los libros. Yo creo que podría ser el ejercicio incluso por ese lado. Comenzamos, Manu, dale, me gustaría que abrieras. Bueno, entonces yo voy a comenzar con el número 1. Yo creo que el número 1, no, el número 5, ¿cierto? Sería digamos como el último en orden cronológico. Este libro yo lo leí en el año 2017. ¿Por qué está en la lista este libro? Primero porque creo que me permitió la comprensión de algo que yo venía elaborando mentalmente, y es el concepto de qué es lo que nos permite a nosotros trabajar a los seres humanos, ¿cierto? Y la importancia y la necesidad de los relatos. Y este libro se llama Sapiens, de animales a dioses. Lo escribió Yuval Noah Harari, un historiador judío. Y este libro marca un hito en mi vida, y es porque me permite la comprensión de los 3 relatos más importantes de la humanidad, que son la religión, el Estado y el dinero, que según el autor, el más importante de todos y el que sigue teniendo más vigencia es el dinero. Entonces ese sería mi libro número 5. Bueno, aquí tenemos una coincidencia. La primera, yo sabía que íbamos a tener alguna coincidencia. Es que pero yo creo que hay una cosa muy interesante, y es que los oyentes y los que nos ven a través de YouTube nos van a conocer. Claro. Si leen estos libros van a entender un poco más de nosotros. Yo creo que eso es importante también. Sí, no, y a lo mejor muchos también se sienten identificados, como que si tuviera que hacer la lista, pues alguno de Harari estaba, ¿no? Porque claro, puede ser 21 lecciones para el siglo XXI o Modeus. Bueno, nosotros hicimos una selección de 5, pero también traíamos como quien dice el plan B. Así que yo, como mi 5 es tu mismo libro número 5, voy a usar uno de los bonus, y es Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo. Yo te lo traje. Bueno, ya sé dónde estaba el libro estaba perdido porque lo tengo yo. Listo. Bueno, Sara Jaramillo hace un relato muy bonito. Bueno, no es nuevo hablar del padre en la literatura, no. Ya estaba Kafka, ya habían varios libros, Freud, sí, que hablan sobre la relación con el padre. Y la Biblia. Bueno, la Biblia, también estaba una novela que podríamos usar y que no la traje a mis 5, que es El olvido que seremos, que también habla del padre, ¿no? Sí. Entonces, Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo, me parece que es un buen libro, es una novela corta. Y habla también, sobre todo, es curioso, de la relación con la mamá también. La relata ahí, la va contando, y a mí me pareció interesante para ese top de libros
chéveres y recomendados un poco. Y tengo que decir que fue uno de los libros que me permitiste conocer el año pasado y fue uno de mis top de lectura del año pasado. Fue un libro precioso, recomendadísimo. Sobre todo porque creo que nos permite elaborar con una carga emocional fresca la relación con el padre. Es muy recomendado. Bueno, Manu, vamos con tu siguiente libro. El siguiente libro es un libro que lo conocí por allá más o menos en el año 2002, 2003. Es una novela gótica. Yo tengo que decir que yo tengo una relación con la novela gótica muy intensa, con esa parte de la oscuridad. El libro lo conocí haciendo mis estudios de filosofía por una referencia que leí. Se llama El anatomista, de Federico Andajasi. ¿Por qué me gusta el libro? Porque primero tiene un acercamiento con el cuerpo humano, sobre todo con el cuerpo de la mujer, ¿no? Y lo que quiero decirles es que El anatomista es una especie de metáfora donde parte del descubrimiento de América para hablar del descubrimiento del alma femenina que se creía podía estar en una parte muy minúscula de la anatomía femenina. Entonces voy a dejarlo allí para invitarlos a que lo lean. Generalmente lo acostumbro a poner a los muchachos, a los estudiantes del grado 11 cuando doy filosofía. Me gusta que lean el anatomista porque les permite tener una visión también de la concepción del hombre en el Renacimiento y en Edad Media y en el Renacimiento. Bueno, el profe de filosofía que no usa ya el mundo de Sofía. Muy bien, ¿no? Qué bien, ¿cierto? Sí. Bueno, voy con otro de mis libros y voy a hablar de que se llama Alguien tiene que llevar la contraria. Es de Alejandro Gaviria. Bueno, quienes me conocen saben que he sido un ferviente lector de Alejandro, no solo desde su función como ministro, que fue varias oportunidades, sino también como académico. Y desde esa visión, pues él escribe varios ensayos. A mí ya me han gustado los ensayos. Desde, por ejemplo, uno buenísimo, pero no es de Alejandro, sino de Estanislao Zuleta, que se llama El elogio de la dificultad. Ese ensayo para mí es muy importante, lo traigo ahí como bonus, pero que creo que esta lista de ensayos que tiene Alejandro Gaviria para recordarnos que el cambio social existe, para alejarnos un poco de la fracasomanía y para recordarnos que es importante entender la historia de los tiempos y cómo ha evolucionado Colombia y por qué a veces que creemos que estamos en el momento más difícil de la historia del país, no lo estamos tanto. Entonces, bueno, este es un libro... Es una especie como de moderador del optimismo, ¿cierto? Sí, es un optimista trágico. O más bien, es un moderador de la tragedia. Sí, señor, sí, señor. Perfecto, muy bien. Bueno, Manu, vamos con tu siguiente libro. El tercer libro es una novela histórica. Yo tengo que decir aquí que a mí este autor me ha acompañado... me ha acompañado desde la juventud. Es una novela también de la Edad Media cuyo tema central es la amistad y la identidad de dos amigos. Esa novela se desarrolla en un convento, en una abadía. La novela se llama Narciso y Golmundo, de Hermann Hesse. Es una novela que yo la recomiendo mucho, sobre todo porque tiene una profundidad psicológica que nos permite adentrarnos en el alma de cada uno y entender que hay mucho de nosotros, de Narciso y también de Golmundo, ¿no? Que son los dos personajes que son amigos y que finalmente se encuentran tanto en la primera juventud como también en la vejez. Es una obra preciosa que vale la pena que la exploremos y que la conozcamos. Por aquí encontré 2 libros de Hermann Hesse, del mismo autor, recomendadísimos también. Así que pueden venirlos a consultar aquí en la biblioteca y tienen que ver con Demian y Siddhartha. Son 2 libros recomendadísimos del mismo autor. Bueno, Narciso y Golmundo lo leímos en pandemia. En pandemia, un librazo que realmente vale la pena revisar. Voy a ir rápidamente con una lectura teológica, si se quiere. Aunque no sé si el autor estaría tan de acuerdo conmigo en esa definición, pero ese libro que para mí ha sido muy, muy importante y un libro que significó apertura en la fe para mí, se llama Paradoxa.
y habla de una fe en rebeldía. Paradoxa de José Chacón, es un autor pues moderno, es de Centroamérica, si no estoy mal es costarricense, y va a tomar parte de su vida para narrar sus vivencias de fe. Se trata de un pastor evangélico. Narra aquí parte de su encuentro con el Papa Francisco, de sus relaciones, de su vida, de su tránsito de la enfermedad de uno de sus hijos. Y bueno, este libro para mí es muy importante. Sobre todo que es recomendado porque es un libro ecuménico, ¿no? Lo puede leer cualquier cristiano, cristiano de cualquier denominación. Yo lo leí también, es un libro que vale la pena explorar y conocer, principalmente por esos contenidos aplicados a la vida cotidiana, ¿no? De la fe, como creo que podría servir de mucha ayuda para muchas personas. Sí, total, es un libro muy importante en ese plano. Vamos con el siguiente. Yo voy con aquí estamos peluqueando libros pero aquí me voy al otro extremo, porque acabas de mencionar, es muy interesante la dinámica del podcast, porque acabas de mencionar un libro teológico y yo voy a hablar de un libro antiteológico. Y digo antiteológico porque este libro estuvo en el Índices Librorum de la Iglesia Católica, es decir, estuvo vetado desde que salió hasta el siglo XX. Y este libro es una novela dramática, histórica, que habla de un joven que se llama Julián Sorel. Julián Sorel es un campesino muy inteligente y muy guapo, que descubre su talento y entonces ingresa al seminario. Entonces va al seminario y hace unas descripciones. Yo tengo aquí el libro, voy a mostrarlo. Lo encuentran aquí en la biblioteca del Sesquicentenario de Convención. Se llama Rojo y Negro de Stendhal. Yo recomendaría a todos los seminaristas que leyeran este libro. El que pase la prueba puede continuar en el seminario. El que no, abandona el seminario. Es una novela bellísima, creo que se conecta con el alma y con las pasiones de nosotros los hombres, y sobre todo de quienes hemos tenido una inquietud por lo sagrado, por lo religioso. Recomendadísimo. Bueno, muy bien Manu, por ese libro que tiene orden Interpol. Vamos a continuación con otro libro que habla un poco sobre la tragedia de lo que significa ser colombiano y de esa historia nuestra que tiene que ver con emociones difíciles de transar. Es lo que Mauricio García Villegas en este libro llama el país de las emociones tristes. Y es básicamente, como el mismo autor menciona, la explicación de los pesares de ser colombiano y de las dificultades de lo que significa ser colombiano, y va transando con un lenguaje que, hay que decirlo, no es tan fácil, es un autor de lectura lenta, como diríamos, pero Mauricio García Villegas es un muy buen relator, así que lo va llevando a uno y te va enseñando por qué sentimos como sentimos en Colombia. Ahora sé que hay una versión nueva y más ampliada, amplia, porque segunda. se llama Latinoamérica, es como las tristezas de Latinoamérica ahora, por el mismo autor. Entonces este libro me parece muy importante para quienes tengan una inquietud de ciencia política y de lectura sobre la realidad colombiana. De hecho, en el mes de octubre tuve la posibilidad de publicar un artículo sobre la educación sentimental como promotora de derechos humanos, y justamente hablo de este autor porque realmente el valor que están tomando las emociones para entender la dinámica política, para entender la dinámica social y todo lo que nos sucede es supremamente importante, y creo que aunque se puede caer en el cliché de emocional, es muy, muy necesario poder explorar el tema de las emociones para poder entendernos como país y poder hacer cambios significativos. Es un libro recomendadísimo. Total. Bueno, Manu, vamos a tu con el siguiente último libro, que creo ya estamos cerrando. Sí, yo creo que este es el libro de mi primera juventud, es el libro tal vez más importante que he leído, es el libro que aparece en la mayoría de mis textos personales. Fue mi primera solución de problemas de una relación adolescente difícil con el cuerpo. Este libro se llama Las Memorias de Adriano, de Margaret Yourcenar. También lo encuentran aquí en la biblioteca del Sesquicentenario en el municipio de Convención, y bueno, creo que lo encuentran hasta libre en internet.
Hasta pirateado en las hasta calles. pirateado en las calles. Margaret Yourcenar, bueno, yo creo que podría decir que es el top de mis escritoras favoritas, ¿no? Es decir, Ya esto es lo máximo sí, de lo máximo. Sí, porque, bueno, primero el libro es una epístola larguísima que escribe el emperador Adriano a su amigo Marco Aurelio en el lecho de muerte. Entonces es una evaluación de la vida, del poder de la vida, pero también del cuerpo, pero también de los placeres, del amor, del dolor, de la muerte. O sea, es una evaluación, es un ponerse uno en evaluar. Y Margaret Yourcenar describe las etapas de la vida con una magistralidad que vale la pena explorarlo y leerlo. Recomendadísimo. Este es el top número 1. Es difícil de leer, yo sé que no es un libro fácil. Tengo varios amigos que no han podido con él, porque uno tiene que estar familiarizado con el tema epistolar. Yo creo que a mí me favorecieron que en la adolescencia yo estudié mucho las cartas de San Pablo. Entonces el tono epistolar no me es incómodo, me es supremamente agradable y creo que es mi estilo, de hecho. Pero te encontraste muy joven con el libro. Sí, tenía 21 años cuando me encontré con este libro, hace 23 años. Bueno. Estamos cumpliendo 23 años. Voy a referenciar mi último libro, que digamos, yo no estoy tan seguro de hacer una clasificación 5-4-3-2-1, pero si se quiere, este episodio del Sancocho ha sido como el recomendado. Y con los recomendados. Con los recomendados. Entonces voy a ir con este libro, que es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Y es básicamente la historia de los libros y de por qué los libros transforman el mundo, de cómo los libros han convivido con nosotros, cómo los libros están en nuestros tiempos y sobreviven, ¿no? Cuando alguien pensaba que la radio iba a desaparecer, que muchas cosas han desaparecido, no sé, Encarta, alguna vaina de esas, pues los libros siempre han estado con nosotros, porque los libros son un gran compañero del hombre. Y esta historia que narra Irene Vallejo es absolutamente rica, o sea, digamos, para un lector, para alguien que quiere enamorarse de la lectura, este es un librazo, porque la autora escribe de una manera muy atractiva, te va narrando, te va llevando, te va enseñando, y para mí fue un libro maravilloso que marcó al menos mi 2023, seguramente mi 2022, perdón. Es que yo creo que incluso marcó la historia de la literatura porque el estilo en el que está narrado, que es un ensayo largo, extenso, sí, pero es un ensayo que tiene elementos autobiográficos, pero tiene elementos historiográficos, entonces es decir, es una innovación en la literatura este libro, y yo creo que por eso es que vale la pena recomendarlo como top número 1. Sí. Para iniciarse en la lectura. Bueno, sí, podría ser una opción. ¿Tenés algún otro plus? No, pues digamos, sí, o sea, habrían muchos otros libros de los que hemos mencionado. Este particularmente de Irene Vallejo es un gran libro porque terminamos hablando de la importancia de los libros, ¿no? Y creo que Irene lo hace maravillosamente en ese ensayo extenso. Pero también yo quisiera mencionar, así como por encima, sin dejarlo ir, a un librito que leí en pandemia que se llama Viaje alrededor de mi cuarto, de Xavier de Maistre. Es un libro muy bonito, muy corto, pero que habla de la importancia de la introspección, de mirarse a sí mismo, de observarse. No necesita salir al mundo, necesita analizarse a sí mismo para poder resolver. Y yo creo que, bueno, en medio del drama de pandemia, fue muy importante leer este librito. No sé si tenés algún plus, Manu. Sí, pero es como el recomendado, ahora que estamos hablando del libro y de iniciar en la lectura. Yo el año pasado tuve la oportunidad, en el 2022, ese libro es del 2022, de leer un libro de Mario Mendoza que fue un libro de pandemia. Y vale la pena recomendarlo como recomendado para comenzar en la lectura, porque si alguno de nuestros oyentes o de los que nos ven en YouTube quiere comenzarse o iniciarse en la lectura, creo que a ojo ciego le recomiendo ese libro. Se llama Leer es resistir, de Mario Mendoza. Es un libro del 2022, un libro de pandemia donde realmente nos invita a la lectura y nos explica cómo la lectura puede cambiar nuestras vidas.
Bueno, es maravilloso, Manu, porque este listado de libros no solo cuentan del autor, sino también cuentan de nosotros mismos. Entonces, yo sé que muchos de nuestros oyentes estarán conectados con lo que hablamos acá. Muchos conocerán también de primera mano estos libros. Digamos, no tratamos de mostrarlos para hacer énfasis sobre nuestra vida académica o sobre... No, es más bien una descripción sencilla de lo que ha sido nuestro viaje por las páginas. Por eso sería muy interesante pedirles también a nuestros oyentes y a la audiencia que tenemos en YouTube que nos escriban cuáles son esos libros que les ha marcado la vida y que nos comenten para ver si podemos hacer otro especial de libros. Total, así que ahí en la caja de comentarios déjenos por favor sus libros. Queremos escucharlos y, por qué no, muy seguramente algunos de ellos no los conocemos, leerlos y entenderlos también a partir de sus textos. Bueno, yo creo que no llegamos siendo más, final. Estamos ya al cierre. Gracias por acompañarnos, por esta vez, por leernos juntos. Adiós. Hasta luego.